Antes, cuando éramos hindús, no teníamos nada. No teníamos para comer ni para vestir. Después de aceptar a Jesucristo, fuimos bendecidos. Cuando estaba enfermo, muchos cristianos vinieron y rezaron por mí. Después de aceptar a Jesucristo me curé y por eso fui a la iglesia y pedí el bautismo. Los cristianos se ayudan unos a otros, se quieren unos a otros. Cristo puede hacerlo todo, es Dios. Trilokpuri es uno de los numerosos slums de los barrios marginales de la Nueva Delhi, la capital de la India hierve de vida. Al este de la mega urbe de 22 millones de habitantes, la mayoría de sus vecinos son Dalit, intocables sin ni siquiera puestos en el complejo sistema de castas hindú. Algunos han abrazado la nueva religión, el cristianismo. Cuando era hindú no era capaz de vivir en este mundo. Después de hacerme cristiana, vivo. Por eso creo en Cristo. Yo no sé leer la Biblia, pero sé que Jesús es Dios. Christine y Esther, hija y madre cristianas, viven en una de las típicas casas de Trilokpuri, casas con una sola habitación. Han sufrido las presiones y el rechazo de su familia por haberse convertido. Mi madre era hindú, se convirtió. Nosotros ya nacimos cristianos. Este Dios es muy bueno, por eso yo acepté a Jesucristo. Mucha gente nos insistió para que no nos convirtiéramos. La presión social y familiar no es la única dificultad que tienen personas como Esther en la India. La Constitución consagra la libertad de conciencia, pero a finales de los años 60, en 6 estados del país, se promulgaron las llamadas leyes de libertad religiosa. Son leyes que en realidad quieren evitar las conversiones del hinduismo al cristianismo. Desde que a finales de los años 90, el BJP se convirtió en partido de gobierno, las normas anticonversión se han endurecido. Lo que decimos es que las conversiones intencionadas, las planeadas, las conversiones que van contra el tejido básico de 5.000 años de historia, las que afectan a 5.000 años de civilización, el BJP está contra ese tipo de conversión. Las leyes anticonversión imponen hasta 3 años de cárcel si el nuevo cristiano ha sido forzado, seducido, inducido a cambiar de religión. Y todo es seducción. Citar un pasaje de la Biblia o hacer un gesto de caridad pueden ser considerados como actos de seducción. El problema está en definir qué es ser inducido. Si dices que Cristo es el Salvador, dicen que es ilegal. En este barrio de Delhi es habitual que los cristianos acudan a rezar a la casa de una persona que se encuentra enferma. Es un comportamiento que se podría considerar una forma de coerción especialmente castigada si se reza por mujeres y niños. Cuando estaba muy enferma, vinieron a rezar por mí. Jesús me curó y lo acepté. Mucha gente no quiere ser cristiana, pero Jesús es mi vida. Ellos siguen sin tener casta. Muchos de ellos no pueden visitar templos. Cuando ven a alguien que los ama, que les promete que son libres y que son seres humanos, que son hijos de Dios y no han nacido fuera del cuerpo de Dios, son parte del cuerpo de Dios. Cuando ven esto es un estímulo. ¿Acaso hay algún prisionero que no quiera la libertad si ve la puerta abierta? En el pasado, como en el presente, la conversión tiene que ver con un modo diferente de concebir a la persona.
Cuando predicaron la nueva religión, los intocables pensaron, esto es lo que realmente queremos, una religión que predica la igualdad, la dignidad. En la India, los cristianos de las diferentes confesiones representan el 3% de la población. 25 millones en un país de 1.200 millones de almas. El 80% de los indios tiene como religión el hinduismo. A pesar de los números, la minoría cristiana es percibida por muchos como una amenaza para la vieja religión. Y Dios los creó, hombre y mujer iguales. ¡Qué sensacional ruptura filosófica con la tradición! Por primera vez alguien les está diciendo, eres humano, eres igual que el Brahman. Los brahmanes celebran los ritos, muchos relacionados con la comida, de una religión que por lo general es politeísta. El hinduismo socialmente se expresa como un complejo sistema de castas. Las castas, en teoría, fueron abolidas tras la independencia del Reino Unido en 1947, pero todavía imponen una jerarquía férrea. Gandhi dijo que había eliminado la discriminación de los intocables, pero no eliminó el sistema de castas. De otro modo, la sociedad india colapsaría. El hinduismo no cree que Dios creara a los hombres iguales, los creó de acuerdo a una jerarquía. El artículo 17 de la Constitución abolió la intocabilidad, pero en la práctica está en todos sitios. Los brahmanes tienen especial cuidado de no mezclarse con los intocables. Son un grupo social que a menudo sufre ataques, abusos y violaciones. 7 de cada 10 cristianos son intocables. Es una cuestión de poder. ¿Por qué atacan al cristianismo y al islam? Porque estas dos religiones abren un espacio teológico a la dignidad de sus esclavos. Por eso lo atacan. En el hinduismo se considera que si alguien es pobre es porque se portó mal en la otra vida. Por eso Dios lo castiga. No debemos ayudarle. Hindutva entró en política en los años 80 del pasado siglo con el BJP, un partido que le disputa el liderazgo al Partido del Congreso, la gran formación vinculada a la familia Nehru-Gandhi. El BJP llegó al poder en el gobierno central en el 98 y ha vuelto a obtener la presidencia en 2014 con Narendra Modi. Modi ha querido presentar ante el mundo el BJP como el partido del yoga, como la formación que trae la paz que irradian los que meditan junto a los viejos templos. Pero desde que el BJP es partido de gobierno, los ataques a las minorías han aumentado, en muchos casos con pasividad policial. Ni el Partido del Congreso ni el BJP han hecho nada para superar la doble discriminación que sufren los cristianos Dalit, la inmensa mayoría de los cristianos. Esta es mi casa, la que tengo detrás. Naryak vive en una aldea del noreste de la India. Es Dalit y cristiano. Puede tener una casa más grande porque vive en el campo. Poco después de la independencia, el gobierno de la India promulgó una normativa un poco especial para intentar proteger a las castas más desfavorecidas, a los que no tenían ni siquiera casta, como a los Dalit y a la población tribal. Es la conocida como la Scheduled Caste Constitution. Incluye una serie de medidas de discriminación positiva para favorecer el acceso a la educación, al empleo y a la administración.
Todos los miembros de las castas inferiores y todos los intocables se pueden beneficiar de las ayudas, menos los que se han convertido al cristianismo. Este es nuestro dormitorio. Dormimos aquí 5 personas. Como somos cristianos, cuando vamos a pedir el certificado para las ayudas que dan a los Dalits, a nosotros no nos lo dan. Si puede trabajar y ya no es un Dalit porque es cristiano y todavía quiere las ayudas, está pidiendo demasiado. Esta es mi hermana, no está casada. Es catequista el domingo en la iglesia. Es una de las líderes de la comunidad. Les explico a los niños el Evangelio. Por la sangre de Cristo, todos somos uno. En el nombre de Cristo, todos somos uno. Un día, todos iremos al mismo Cristo. Kanhamal es uno de los distritos más pobres de Orissá, y Orissá es uno de los estados más pobres de la India. En estas selvas de Orissá, donde los pueblos son pequeños y están mal comunicados, los bautizados sufren ataques y discriminación. Lo que ocurre en estas selvas ilustra bien la reacción del nacionalismo hindú ante el avance del cristianismo. El 23 de agosto de 2008 fue el ataque masivo. Duró al menos 4 meses. Y durante el ataque murieron 100 personas y hubo 65.000 desplazados. 5.000 casas fueron destruidas y quemadas. La policía tenía palos, pero no podía protegernos, porque no tenían la orden de protegernos. Había presión del BJP para no intervenir, y por ello no podían pararlo si no lo hubieran hecho. Fue la colaboración de los vecinos de los pueblos la que permitió a los que vinieron de fuera saber cuáles eran las casas de los cristianos y dónde tenían que atacar. Cuando llegué a mi casa no había nadie, no estaban mis padres. Después de llegar a Lingagada, caminamos huyendo 3 días hasta Erricola y allí me pegaron. Quisimos volver a casa, pero no nos dejaban estar en el pueblo. No nos dejaban coger agua ni hacer fuego. ¿Cómo podemos vivir así? Es un genocidio. No fue una cosa que sucediera de forma inesperada. Estaba planeado. Había un plan para que la mayoría atacara a la minoría. Nadagarí, a la entrada de Kanhamal, es un pueblo pequeño. Este asentamiento donde se reza y se intenta recomenzar es un ejemplo dramático de cómo les ha cambiado la vida a 65.000 desplazados que sufrieron la violencia de 2008. Algunos se han marchado para siempre de Kanhamal y otros, como los vecinos de Nadagarí,
Han tenido que ser reasentados a muchas horas de camino de su pueblo original, porque los nacionalistas hindús han hecho imposible la convivencia. Para recuperar sus hogares, a menudo se les exigió con la pasividad del gobierno que se convirtieran al hinduismo. Nadagari es una suerte de gueto, un pueblo solo para cristianos, símbolo de la falta de libertad religiosa. Después de los episodios de violencia, los hindús nos dijeron que nos matarían. Por eso no volvimos a casa. En Nadagari las casas no tienen agua corriente. Sus calles se antojan tranquilas para los que después de huir a la selva vivieron en campos de refugiados. Tras los ataques, 20.000 refugiados vivieron durante meses en los 14 campos de refugiados creados por el gobierno. En esos campos continuó la violencia. Los nacionalistas hindús siguieron vertiendo amenazas contra los cristianos que no se convertían. Para abandonar los campos, se les exigió en algunos casos pagar una gran cantidad de dinero. Dentro no tenían sustento. La única ayuda que se les daba era comida, pero no se les daba medicamentos, ni se cubría el resto de necesidades. Por eso querían salir, pero la salida estaba restringida. Durante varios años, los niños dejaron de ir al colegio, no pudieron estudiar. El gobierno creó a partir de 2009 los comités de paz para facilitar la reconciliación y para que los desplazados pudieran volver a sus casas. Pero esos comités se crearon solo con hindús y fueron utilizados como otras herramientas para la conversión. No estaban presentes las dos comunidades cuando se crearon los comités. Los comités, organizados por el gobierno, no funcionaron eficazmente. Después de la violencia, la fraternidad y la comprensión entre las diferentes comunidades se perdió. Los procesos ante los tribunales se han convertido en otra fuente de sufrimiento. Se han celebrado más de 200 juicios por violación, homicidio o incendio. La mayor parte de ellos han terminado con la absolución de los procesados o con cadenas muy leves, y durante las visitas públicas de los tribunales han habido más amenazas. Las compensaciones económicas del gobierno han llegado tarde y son escasas. Los grupos hindús amenazaron a las viudas para que no hablaran. Las amenazaron para que ni testimoniaran en los juzgados. La fe, después de todo lo sufrido, sigue en pie. Nuestros padres se hicieron cristianos. Nosotros hemos conocido a Jesucristo. ¿Cómo podríamos abandonarlo? ¿Cómo podríamos vivir sin Jesús? Pirigada es otro pueblo pequeño de Kanhamal. Fue testigo de una de las numerosas ceremonias de conversión forzada que protagonizaron los nacionalistas hindús en 2008. Miles de cristianos fueron conducidos a templos hindús por multitudes armadas. Se les rapó el pelo y se les obligó a comer y a beber orines y excrementos de vaca. Mientras se cantaban himnos hindús, se les obligaba a jurar que habían cambiado de religión. Nos llamaron, estábamos en el bosque y nos llevaron a Dharampur. Nos dijeron que íbamos a vivir como hermanos, en paz. Nos afeitaron la cabeza y nos bañaron. Después nos dieron una toalla. Pero nos llevaron a un templo y nos dijeron que si no nos convertíamos al hinduismo, nos matarían. Nos llevaron al templo del dios mono, Hanuman, y nos obligaron a que lo adoráramos. Entonces nos dieron de beber orín de vaca. Hemos recibido el cristianismo, educamos a nuestros hijos en el cristianismo.
Es la verdadera religión. No la vamos a abandonar ahora. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. En el pueblo de Kanjamendi, también de Kanjamal, se produjo uno de los episodios de violencia sexual contra cristianos. La hermana Mena Bardwa, religiosa, ahora vive muy lejos de estas casas. Mena Bardwa colaboraba en el centro pastoral del pueblo y en el centro social, el centro Haná Vikas. Fue víctima de varias violaciones. Mena Bardwa, no sin mucho dolor, ha rehecho su vida y es la protagonista de un inexplicable perdón. Ante el tribunal que juzga el caso ha declarado que perdona a sus verdugos. Su rostro no puede aparecer ante la cámara para evitar problemas con la justicia y para facilitarle una vida más segura. Cuando vinieron a atacarnos me pusieron en el suelo, me quitaron la ropa. Un hombre se sentó encima y me violó. No sabía lo que me estaba pasando. Me fui hacia el fuego y salté. Salí a la carretera y vi al padre que estaba literalmente tirado en el suelo y la gente le pegaba patadas. Pedí ayuda a la policía, pero la policía no contestó. Se quedaron quietos. En ese momento perdí toda mi fe. Si la policía no nos ayudaba, nadie nos iba a ayudar. Antes de escribir la denuncia, una persona me preguntó si sabía las consecuencias de lo que iba a hacer. No le dije nada. Cuando se produjeron los hechos, todo era muy difícil para mí y pensé que hubiera sido mejor que me mataran. Ahora pienso que Dios permitió estas cosas que sucedan para llevarme más cerca de Él. Cuando se produce algo así, la gente se puede alejar de Dios o se puede acercar a Dios. Dios me salvó y ahora entiendo el valor de la vida. Entiendo mejor el dolor de la gente. No me lamento de lo que ha sucedido. Siento que no he sufrido este dolor por la decisión de alguien. Lo he sufrido por Jesús, por la fe. Ahora he experimentado más el amor. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear. And grace, These people were very ordinary, simple. Esta es una gente muy sencilla que puede enseñarnos algo. Las próximas generaciones deben recordar que ellos sacrificaron su vida por amor a Cristo. Their life, and they stood for faith and above all for love of Christ. And when we've been there 10,000 years, bright shining
God's grace, then when we